La toma de decisiones es un proceso fundamental en la vida de cualquier individuo. Desde las elecciones más cotidianas hasta las decisiones estratégicas que pueden definir el rumbo de una organización o una vida entera. No obstante, la toma de decisiones está sujeta a múltiples influencias, sesgos cognitivos, emociones, presión social, información limitada y tiempo. Por lo tanto, desarrollar habilidades y técnicas que mejoren este proceso es clave para lograr mejores resultados. En cualquier ámbito, en este video, exploraremos una variedad de técnicas que pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones, basadas tanto en la investigación científica como en la práctica empresarial y personal, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Si este video te ayuda a mejorar tus habilidades de toma de decisiones, suscríbete gratuitamente y comparte con quienes puedan beneficiarse. Nos encantaría escuchar tu opinión sobre estas técnicas y si tienes dudas, deja tus comentarios. ¿Has utilizado alguna de estas técnicas en tus decisiones? Cuéntanos. A continuación resumimos 15 técnicas que pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones. 1. Definir objetivos claros. Uno de los errores más comunes en la toma de decisiones es no tener claridad sobre lo que se quiere lograr. Establecer un objetivo claro y bien definido es el primer paso para tomar decisiones de manera eficaz. Este objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y tener un plazo de tiempo. Con un objetivo claro, es más fácil filtrar las opciones que no contribuyen al resultado deseado y centrarse en las que sí lo hacen. Ejemplo, si estás decidiendo entre varias ofertas de trabajo, definir claramente qué valoras más. Salario, equilibrio entre trabajo y vida personal, crecimiento profesional, te ayudará a elegir la opción que mejor se alinee con tus prioridades. 2. Recolección de información. La calidad de una decisión depende en gran medida de la cantidad y la calidad de la información disponible. Antes de tomar una decisión importante, es crucial reunir tanta información relevante como sea posible. Esto implica consultar fuentes confiables, evaluar distintas perspectivas y considerar todas las variables involucradas. Sin embargo, es importante equilibrar la búsqueda de información con la necesidad de actuar. A menudo, las personas pueden caer en lo que se llama parálisis por análisis, donde buscan tanta información que terminan postergando indefinidamente la decisión. Ejemplo, al invertir en acciones, un inversor astuto analizaría los informes financieros de las empresas, las tendencias del mercado y las previsiones económicas antes de tomar una decisión. Pero también sabrá cuándo dejar de investigar y proceder. 3. Desglosar las decisiones en partes. Al enfrentar una decisión compleja, es útil dividir el problema en partes más manejables. Este enfoque, conocido como descomposición del problema, permite analizar cada aspecto de la decisión por separado, facilitando la identificación de soluciones más eficaces. Ejemplo, si tienes que decidir entre mudarte a una nueva ciudad para un trabajo o quedarte en tu ubicación actual, puedes dividir la decisión en componentes como oportunidades de carrera, costo de vida, cercanía a la familia, entre otros. 4. Análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio es una técnica esencial para evaluar las ventajas y desventajas de cada opción. Este método consiste en comparar los costos, en términos de dinero, tiempo, esfuerzo o sacrificios personales, y los beneficios, ganancias, crecimiento personal, satisfacción, de cada alternativa para determinar cuál ofrece el mayor valor. A menudo, esta técnica se complementa con la asignación de pesos a cada factor, lo que ayuda a priorizar ciertos aspectos de la decisión. Ejemplo, al decidir si regresar a la universidad para obtener un título avanzado, podrías evaluar los costos, matrícula, tiempo invertido, pérdida de ingresos, frente a los beneficios, oportunidades de empleo, aumento de salario, satisfacción personal. 5. Uso del pensamiento probabilístico. El pensamiento probabilístico implica considerar las probabilidades de que ocurran diferentes resultados antes de tomar una decisión, en lugar de pensar en términos de certeza. Este enfoque reconoce la incertidumbre inherente en la mayoría de las decisiones importantes. Evaluar las probabilidades te permite hacer elecciones informadas sobre la base de los posibles
Riesgos y recompensas. Ejemplo. Un gerente que decide lanzar un nuevo producto podría estimar la probabilidad de éxito en diferentes escenarios económicos, lo que le permitirá sopesar el riesgo financiero frente a los beneficios potenciales. 6. Técnicas de visualización de decisiones. Árboles de decisión. Los árboles de decisión son una herramienta útil para mapear visualmente las distintas opciones disponibles y sus posibles consecuencias. Un árbol de decisión representa las decisiones en una estructura de ramificación, mostrando las opciones disponibles en cada etapa y los resultados probables para cada elección. Este enfoque es particularmente útil en situaciones en las que cada decisión puede llevar a una serie de resultados o pasos futuros. Ejemplo, en una situación empresarial, un árbol de decisión puede ayudar a un equipo a visualizar las posibles rutas de desarrollo de un producto y los resultados financieros asociados a cada opción. 7. Método de pensar en el futuro. Backcasting. El backcasting es una técnica que implica visualizar un objetivo deseado en el futuro y luego trabajar hacia atrás para identificar los pasos necesarios para alcanzarlo, en lugar de comenzar con las opciones disponibles en el presente. Este enfoque permite ver la meta a largo plazo y trazar un camino hacia ella. Ejemplo, si tu objetivo es ser financieramente independiente en 20 años, puedes visualizar ese futuro y trabajar hacia atrás para identificar las decisiones clave que necesitas tomar hoy. Ahorros, inversiones, estilo de vida, para alcanzarlo. 8. Toma de decisiones basada en valores. La toma de decisiones basada en valores se centra en elegir la opción que esté más alineada con tus principios y creencias fundamentales. Esta técnica es útil cuando las decisiones no son claras en términos de beneficios y desventajas cuantificables, pero tienen implicaciones éticas o personales significativas. Ejemplo, al decidir entre aceptar un trabajo bien remunerado en una industria con la que no te sientes moralmente cómodo, o una opción menos lucrativa pero alineada con tus valores, podrías optar por la que mejor refleje tus principios éticos. 9. Técnica de los 6 sombreros para pensar. La técnica de los 6 sombreros, creada por Edward de Bono, es un enfoque que permite abordar una decisión desde múltiples perspectivas. Cada sombrero representa un estilo de pensamiento diferente. Lógica, blanco; emociones, rojo; juicio negativo, negro; juicio positivo, amarillo; creatividad, verde; y visión de conjunto, azul. Esta técnica promueve una evaluación completa y equilibrada de una decisión al obligar a las personas a considerar todas las perspectivas. Ejemplo, un equipo empresarial que esté considerando la expansión a un nuevo mercado podría usar esta técnica para evaluar los pros y contras desde una variedad de ángulos. Riesgos financieros, oportunidades de crecimiento, emociones de los empleados, etc. 10. Pensamiento lateral. El pensamiento lateral es una técnica que implica abordar un problema o decisión de manera creativa y no lineal, en lugar de seguir los caminos convencionales. El pensamiento lateral fomenta la búsqueda de soluciones nuevas y fuera de lo común. Esto es especialmente útil cuando las soluciones tradicionales no son adecuadas o no han tenido éxito. Ejemplo, si una empresa enfrenta una caída en las ventas, el pensamiento lateral podría llevar a soluciones no convencionales, como rediseñar completamente el producto o cambiar la audiencia objetivo, en lugar de simplemente aumentar los esfuerzos de marketing. 11. Método de escenarios. El método de escenarios implica imaginar múltiples futuros posibles y desarrollar estrategias para cada uno. Esto permite tomar decisiones con más flexibilidad, ya que estás preparado para enfrentar diferentes resultados, y reduces la posibilidad de quedar atrapado en un solo enfoque. Esta técnica es especialmente útil en entornos inciertos. Ejemplo, una empresa que opera en un sector económico volátil podría desarrollar varios escenarios económicos: crecimiento rápido, recesión, estancamiento, y preparar estrategias específicas para cada uno. 12. Delegación y toma de decisiones en grupo. A veces, la mejor decisión es delegar o tomar la decisión en conjunto con otras personas. Las decisiones en grupo suelen ser más robustas cuando se recurre a la diversidad de experiencias, conocimientos y perspectivas. Sin embargo,
También es importante tener en cuenta que los grupos pueden verse afectados por problemas como la pensamiento de grupo, donde se minimiza la disidencia y se favorece el consenso. Ejemplo, un comité de selección de personal puede tomar una decisión más acertada al incluir a diferentes partes interesadas en el proceso de evaluación de candidatos. 13. La técnica de la decisión del 10 de octubre de 10. La técnica 10 de octubre de 10 consiste en preguntarte, ¿cómo me sentiré acerca de esta decisión dentro de 10 minutos, 10 meses y 10 años? Este método ayuda a equilibrar las emociones inmediatas con las consideraciones a largo plazo. Te permite ver las consecuencias de la decisión en varias escalas temporales y evitar decisiones impulsivas o miopes. Ejemplo, al considerar renunciar a un trabajo debido a una discusión puntual con tu jefe, podrías aplicar esta técnica para evaluar si tu frustración será relevante dentro de unos meses o años, y si dejar el trabajo es realmente la mejor opción. 14. La técnica de la tercera persona. Esta técnica implica tomar la perspectiva de un observador externo que evalúa la situación sin la carga emocional que tú puedas tener. Preguntarte, comillas, ¿qué pensaría una tercera persona imparcial sobre esta decisión? Puede ayudarte a ganar objetividad y a ver aspectos que antes no habías considerado. Ejemplo, si estás decidiendo entre dos opciones complicadas en tu vida personal, pensar desde el punto de vista de un amigo cercano o mentor podría ayudarte a obtener una perspectiva más clara y equilibrada. 15. Mejora continua y retroalimentación. Finalmente, la toma de decisiones no debe ser un proceso aislado. Aprender de las decisiones pasadas es clave para mejorar en el futuro. Implementar mecanismos de retroalimentación y realizar revisiones periódicas de las decisiones tomadas permite ajustar las estrategias y mejorar continuamente. Ejemplo, un líder empresarial podría revisar el desempeño de las decisiones estratégicas de su empresa cada trimestre para identificar errores, éxitos y áreas de mejora para las decisiones futuras. La toma de decisiones es un arte y una ciencia. Con el uso de las técnicas descritas, puedes mejorar significativamente tus habilidades para tomar decisiones más informadas, reflexivas y acertadas. Si bien ninguna técnica es infalible, cada una ofrece una forma de reducir la incertidumbre, minimizar los errores y mejorar los resultados finales. La clave es aplicar estas técnicas de manera flexible y adaptarlas a las circunstancias específicas, sin perder de vista el objetivo final de la decisión. Si este video te ha ayudado a mejorar tus habilidades de toma de decisiones, dale me gusta, suscríbete y comparte con quienes puedan beneficiarse. Nos encantaría escuchar tu opinión sobre estas técnicas y si tienes dudas, deja tus comentarios. ¿Has utilizado alguna de estas técnicas en tus decisiones? Cuéntanos. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.